Buenos días, estudiantes. Una vez más, bienvenidos a la explicación del tema de hoy. Recordemos que hoy nos corresponde la asignatura de español. Es muy importante, chicos, que porfa, pues escuchen toda la explicación, realicen todos los ejemplos, ya que pues estos temas son muy importantes al momento de realizar el resto de actividades. ¿Listo? Entonces, por favor, estar muy pendientes y muy activos al momento de la explicación. Bueno. Listo, como les mencionaba, el tema de hoy de la asignatura de español se llama tipologías textuales, que es lo mismo si dijéramos tipos de texto, ¿listo? Entonces vamos a iniciar conociendo, recordando qué es un texto, cuál es su estructura, cuál es su función, y luego vamos a observar la diferencia entre cada uno de los tipos de textos que hay, ¿listo? Entonces, por favor, muy atentos. Ya han visto en anteriores grados. Listo, entonces se titula tipologías textuales. Entonces, vamos a recordar qué es un texto, ¿listo? Recordemos que un texto es la unidad total de comunicación oral o escrita. ¿Y qué quiere decir esto? Que tiene alguna intención, ¿cierto? De comunicar, de describir, de exponer, de argumentar de una forma sintáctica y semántica. ¿Listo? Eso es un texto. Entonces ya después de haber recordado esto, vamos a empezar a clasificar las diferentes tipologías textuales. Entonces recordemos que entre ellas está todo lo que tiene que ver con los textos narrativos. Recordemos que narrar es contar o referirnos a un hecho real o imaginario que sucede en medio de unos personajes, ¿cierto? En un lugar y un tiempo determinado. Puede ser algo real o puede ser algo fantástico. Entre los elementos de la narración, recuerde que está el narrador, los personajes, la acción como tal, que es lo que ocurre. Entre las partes de la narración está el marco y la historia o el trama de lo que se va a hablar. Entre las clases de narración encontramos la novela corta y el cuento. ¿Listo? Recuerde que debe tener un tipo de narrador, debe tener por personajes, debe tener un tipo de acción, ¿cierto? Y mostrar en qué tiempo y en qué lugar se organiza. Ejemplo de ello está esto: había una vez una mota de polva tan sola que se aburría en casa de la señora rica y voló hasta la casa de una señora pobre y fue feliz allí porque se reunió con cientos de compañeros. Este texto narrativo debe tener un inicio y un final, ¿listo? Ahora seguimos con el descriptivo. Los textos descriptivos, recuerden como su nombre lo dice, hace una descripción característica de algún objeto, alguna persona, algún lugar, ¿cierto? Dependiendo de lo que se esté hablando. Debemos tener un sentido muy amplio, ya que esto puede ser algo real o puede ser algo abstracto, algo ficticio. También puede ser algo imaginable. La idea de estos tipos de textos es que al momento de leer o escucharlos, la persona se vaya haciendo la imagen de lo que se quiere hablar o mencionar. Entre la descripción está lo denotativo y lo connotativo. También ¿cómo debemos describir? Debemos describir teniendo en cuenta los lugares, los objetos, los procesos y las personas, ¿cierto? Entre los lugares, recordemos que podemos tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la tristeza, la alegría, ¿cierto? El sitio donde se está evaluando o haciendo, ejemplo, los pueblos, los montes, el río, una casa, ¿cierto? Dependiendo lo que se esté utilizando. El objeto es detallar los rasgos como tamaño, forma, cómo se produce, qué partes tienen, enumerar ordenadamente y cronológicamente cada detalle. El proceso es describir, ¿cierto? Ordenadamente las fases, por eso digo de tener un inicio, nudo y desenlace. Y las personas, cuando se van a describir personas, está la prosopopeya, que es la descripción física de la persona, la etopeya, que es la descripción de los rasgos psicológicos. Ejemplo, es inteligente, es mal geniada, eso es, era de los rasgos psicológicos.
El retrato es ya como tal la descripción tanto física como mental de la persona. Y la caricatura es la descripción de rasgos exagerados. ¿Listo? Todo esto es como la retroalimentación. También en el momento de elaborar un texto descriptivo, debemos tener en cuenta, ¿cierto?, que el observador puede y debe hacerlo en primera o en tercera persona, debe ser un mundo real o imaginario, entre ellos los paisajes, los ambientes, los exteriores, las personas. Entre los recursos están las imágenes, las metáforas, los diferentes textos. Entre los tipos de textos descriptivos encontramos la topografía, la zoografía, la cronografía. Y según el lenguaje están los científicos, los literarios y los coloquiales. Acá está un ejemplo, ¿listo? De un texto descriptivo. Es un perro grande de color negro, azabache, su pelaje es abundante, tiene las patas largas y ahí empieza como tal a relatar como él físicamente. Luego siguen los argumentativos. Los argumentativos son aquellos textos que quieren defender la idea propia de alguno, ¿cierto? Pero busca argumentar su idea frente al receptor, ¿cierto? Sea positiva, sea negativa. Este texto argumentativo tiene una estructura, entonces está la introducción, que es donde se presenta el tema y se da como el interés al receptor. Luego viene la exposición de la tesis, que es donde se expone como tal la idea fundamental y lo que se quiere dar a reflexionar o a dar a conocer. Entre el cuerpo argumentativo está el discurso ya como tal, ¿cierto? Según las pruebas que se tuvieron acá en la tesis. Y en la conclusión es todo lo que ya se concluye en todo lo anterior. ¿Listo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entre las características está que la finalidad es dar a entender una idea, ¿cierto? Y que el receptor la atienda e indique correctamente. También tiene un carácter dialógico, la función es cognitiva y apelativa, ¿cierto? Tiene una tesis, una postura del emisor y también el emisor puede argumentar razones de diferente tipo según lo indique. Entre los tipos de argumentos está la argumentación científica, la subjetiva, ¿cierto? Todo lo estético, la asistencia, la justicia, todo lo personal, comparaciones y demás. Esos son los diferentes tipos de argumentos. Recuerden que esta postura es defender la opinión que tiene positiva negativamente, ¿cierto? Eso es lo que hace el texto argumentativo, que agrupa una idea personal y la da a conocer al otro. Pero esta intención es de que la persona que nos está escuchando entienda nuestra idea y la valore según nuestra postura, ¿cierto? Esa es la finalidad del texto argumentativo. Acá vemos un ejemplo, crítica de cine. Ahí se está criticando, pero desde la postura del emisor, ¿cierto? Entonces, muy importante, antes de redactar eso debemos conocer el tema. El tipo de texto expositivo dice que lo que ofrece o lo que quiere dar a conocer es un tema determinado, ¿cierto? Debe ser claro, ordenado y su finalidad principal es transmitir información sobre alguna cosa. Entonces, hay dos modalidades de textos. Está la divulgativa, que es el tipo de texto expositivo que se dirige a un público amplio, ¿cierto? Ya algo más formal, algo más coloquial. Y está la especializada, que está dirigido a un público específico de un área de conocimiento. Ejemplo, vamos a trabajar sobre un tema científico, sobre un tema informativo, entonces dependiendo cada especialidad. Entre las características, entonces, son neutros, tienen oraciones de carácter explicativo, utilizan apoyos como diagramas, diapositivas, folletos, ¿cierto? Porque están dando a conocer diferentes temas. Acá vemos el ejemplo, chicos. Entonces, como les decía, este tema básicamente es como un repaso de temas que ya hemos visto anteriormente. Entonces, en este momento nos vamos a disponer, vamos a observar un video. Entonces, ahí nos mencionan diferentes ejemplos y diferentes características de cada uno de los textos mencionados o diferentes textos tal vez que hemos trabajado, pero no con claridad. Bienvenidos a Lengua de Taco.
Hoy vamos a hablar de las tipologías textuales. El texto es la unidad máxima de comunicación que transmite un mensaje completo. Todo texto es un enunciado o conjunto de enunciados con un sentido inseparable, producido con una intención comunicativa en un contexto específico y con una determinada organización sintáctica, es decir, redactado según las reglas gramaticales. Puede ser tanto oral como escrito y la extensión es variable. Según la estructura interna, los textos pueden tener distintas formas o modalidades. Narración o texto narrativo. Generalmente este tipo de texto es literario y se le ha denominado relato. Su función principal es contarnos una historia, por lo que es súper importante qué es lo que nos cuenta, el tipo de narrador, el orden y la duración de los hechos, el espacio narrativo y, por supuesto, los personajes. Descripción o texto descriptivo. Tiene como función decirnos con detalle cómo son las cosas, las situaciones o las personas. Existen dos tipos: la descripción técnica, donde es importante la precisión, la objetividad y la claridad, y la descripción literaria, en donde lo principal va a ser la expresividad ayudada de adjetivos y recursos literarios como las figuras retóricas. Exposición o texto expositivo. Su objetivo es informarnos acerca de algún hecho, suceso o fenómeno de manera objetiva, es decir, que el autor no anteponga sus pensamientos, opiniones o sentimientos. En este tipo de texto es fundamental la claridad y la precisión, así como un orden claro y coherente del contenido. Argumentación o texto argumentativo. El objetivo de este texto es dejar una postura clara acerca de algún tema, sobre todo de los que causan polémica. También puede ser que busque convencer a la gente para realizar alguna acción. Para esto, debe de tener coherencia y sobre todo una influencia afectiva para conmover al receptor. Diálogo. Su objetivo es hacer un intercambio de ideas entre dos o más personas, lo que conocemos como conversación, pero también se utiliza en el debate, la mesa redonda, la entrevista, etc. Existen tres tipos de diálogo: el diálogo en el relato, que va dentro de una narración; el diálogo en el teatro, que es la parte fundamental debido a la natural interacción entre los personajes de la obra, excepto que estemos ante un monólogo o soliloquio; y el diálogo como género literario, que es una herramienta para contarnos una historia o enseñarnos algo a través de una conversación. A principios de los años 90, J.M. Adam propone el concepto de secuencia textual, que implica el hecho de que dentro de un texto aparecen pasajes descriptivos junto a narrativos, o que dentro del diálogo hay argumentación o explicación. Así propone el concepto de secuencia dominante para organizar los textos. Esto quiere decir que los textos pueden presentar más de un tipo de secuencia, pero la que predomina le dará la categoría a la que pertenece. Por ejemplo, un cuento tiene secuencias narrativas, descriptivas y en ocasiones diálogo, pero la secuencia dominante es la narración, por lo tanto es considerado un texto narrativo debido a su secuencia dominante. ¿Cuál es tu tipo de texto preferido? Es todo por hoy. Escríbenos para cualquier duda. Listo, entonces luego de observar la explicación, como les decía anteriormente, de los tipos de textos que hay, recordemos que tipos de textos y tipología textual es lo mismo. Entonces es importante hacer como una especie de repaso de lo que ya hemos visto, ¿cierto? Entonces, entre los tipos de textos encontramos uno que es narrativo, otro que es descriptivo, expositivo, argumentativo. También, como vimos, está el dialogado, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, en el texto narrativo, como su nombre lo dice, lo que trata es de narrar un suceso o una historia. Esto tiene un inicio, un nudo y un final, ¿cierto? Donde tienen personajes, sucede una historia. Recuerden que en el inicio siempre se cuenta dónde fue, dónde se ha ocurrido lo que se está hablando.
cuáles son sus personajes. En el nudo, pues es como tal el problema, la situación que se está mostrando. Y el final, pues es la solución que se le da al problema anterior, ¿cierto? Entonces, entre ellos, acá como lo podemos observar, entre ellos están las novelas, los cuentos, las fábulas y las noticias, ¿listo? Porque tienen un inicio, un nudo final y narran una secuencia de algo. En el descriptivo, dice que como su nombre lo dice, describe algo, ¿cierto? Describe un objeto, una persona, un lugar, un animal, un sentimiento o una situación. Siempre se debe hacer desde lo más grande a lo más pequeñito, ¿listo? Entonces, según su color, su tamaño, su uso, la idea es dar una impresión a la persona que no conoce de qué estamos hablando, darle una imagen a su cerebro para que él vaya creando eso en su memoria. Entre ellos están las guías de viaje, también los cuentos, dependiendo qué tipo de cuento es, ¿cierto? Y las novelas según la intención del comunicador. En los dispositivos es cuando se transmite una información, ¿cierto? Lo que yo estoy haciendo en este momento. Yo estoy hablando a unas personas simplemente de lo que yo sé y de mis conceptos, ¿cierto? Entonces, por eso dice que se hace de manera objetiva. En los dispositivos, perdón, los encontramos en artículos, en textos científicos, ¿cierto? En libros de diferentes textos, donde se expone o se argumenta un tema según la definición de cada cosa. En el texto argumentativo, entonces, es ese texto pretende defender nuestro punto de vista. ¿Sí? Si yo tengo que elaborar un texto argumentativo sobre cuál es el uso, ejemplo del agua, entonces, ¿qué debo hacer? Ir a investigar, ver ejemplos, leer, para yo conocer cuáles son las funciones del agua, ¿cierto? Y luego irlo a exponer frente a una audiencia o a un público donde dé a conocer lo que pienso y lo que creo de ello. Entonces acá entre ellos están las críticas y los artículos de opinión. ¿Listo? Recuerden que el argumentativo es con argumentos, ¿cierto? Tenemos que contestar en base a argumentos que nosotros conozcamos. Y el dialogado, pues es cuando se da un diálogo entre dos personas, ¿cierto? Uno habla y el otro contesta. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Aquí en la guía que van a realizar el día de hoy va a haber un video. Este video, pues si es, lo deben observar completo. Si no lo encuentran, simplemente ponen en YouTube tipologías textuales, tipos de texto, o seleccionan este enlace que está acá y lo pueden ver. ¿Listo? Después de eso, tienen que contestar qué es un texto y mencionar las características de las tipologías textuales. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Dar una característica del texto narrativo, del texto descriptivo, del texto argumentativo y del explicativo, ¿listo? Luego de esto vienen las actividades. Acá, como vemos, nos dan información que debemos hacer, subrayar las ideas principales de cada uno de los textos, ¿listo? En el punto número 2 dicen que deben seleccionar las tipologías textuales y realizar un cuadro comparativo. ¿Qué es un cuadro comparativo? Poner características de cada uno de los tipos de textos. Entonces acá ponen el título y muy ordenaditamente van describiendo, explicando qué características tiene cada uno. ¿Listo? Se pueden apoyar de la guía, de lo que les acabo de explicar. La idea es que lo menos posible que usen sea el internet. ¿Listo? En el punto número 3 deben leer los textos. Este texto que está acá y luego deben mencionar qué tipo de texto es. Si es un texto narrativo, si es un texto descriptivo, si es un texto dialogado, si dependiendo del texto, acá escribimos qué tipo de texto es y por qué. Entonces, ejemplo, para mí ese texto es un texto narrativo. Entonces, ¿por qué? Porque narra una historia, tiene inicio, nudo y final, ¿cierto? Es por qué. Y la opinión es qué opina frente a lo que acabo de leer. Y así lo mismo con el texto 2, con el texto 3, el texto 4, texto 5, texto 6. ¿Listo? Luego de elaborar eso, entonces viene el punto 4. ¿Qué deben hacer? Acá les dan las características y simplemente es unirlos con colores bien bonitos, lo unen con una línea.
qué definición es del texto descriptivo, cuál es la información del expositivo y así sucesivamente. Listo, con color bien bonito. Acá en el punto 5 dicen que deben leer, ¿cierto? El texto que está acá. Y acá van a tachar con una X qué tipo de texto es. Si es narrativo, descriptivo, dialogado. ¿Listo? Y luego acá justificamos la respuesta. Igual a lo que hicimos en la parte de arriba. Escribimos el por qué opinamos eso. ¿Listo? Aquí en el punto 6 dice que deben inventar un texto narrativo y van a colorear o encerrar con diferentes colores las partes. Entonces recuerden, las partes es inicio, nudo y final. Pueden crear, recuerden que debe llevar un título, pueden hacerlo de cualquier personaje, cualquier historia. Lo importante es que respeten el orden de la historia. En el inicio siempre se ponen el sitio, un bosque, un parque, una casa, un lago, el sitio, y se pone, mencionan los nombres de los personajes. ¿Listo? Si es por la mañana, si es por la tarde, si es al mediodía, si es por la noche, todo eso debe ir en el inicio. Y en el nudo es el problema que pasa, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Caperucita Roja. El nudo es cuando ella desobedece a su mamá, ¿cierto? Y le hace caso al lobo y ustedes ya conocen la historia. Y el final, pues el final que ustedes le dan, que la solución debe hacerse de toda la página. ¿Listo? En el punto número 7 deben elaborar un texto instructivo. Entonces les voy a dar un ejemplo de estos tipos de textos. En los textos instructivos es usted dar una instrucción para hacer algo. Ejemplo, pueden elaborar cómo realizar una pizza, cómo hacer una gelatina, cómo armar una mesa. Entonces, así igual como ustedes ven que están las instrucciones, cuando uno va a preparar los alimentos, así mismo ustedes deben hacerlo ahí. Entonces, ejemplo, va a ser la gelatina. Entonces deben dibujar el vasito, el agua hirviendo, luego mezclando, todo el proceso. Esto sirve para que igual la persona que no conozca lo pueda hacer. Listo, bien bonito, con colores, bien creativo. Y aquí en el punto número 8 es realizar una descripción del animal que ustedes quieran. Entonces ahí ponen el nombre del animal, el lugar donde vive, las características y lo dibujan, ¿listo? Entonces esa es la actividad que deben elaborar de español. Igual cualquier duda quedó pendiente, por favor les encargo mucho el orden, sí, es muy importante que ustedes tengan en cuenta el orden de lo que ustedes van a realizar, porque yo los molesto tanto en eso del orden, porque estamos viendo, ¿cierto? Un estudio pues avanzado. Entonces les pido que por favor el orden de las letras, no entreguemos las actividades por entregarlas, sino algo bien elaborado, ¿listo? Entonces muchas bendiciones, cualquier duda quedó pendiente y que estén muy bien, bendiciones.